Ya, muy bien chicos, comenzamos. El tema de hoy día se llama el vanguardismo europeo, ¿ya? Es una corriente literaria que surge después de las guerras mundiales. Recuerden que tuvimos dos guerras mundiales, la primera que duró del 1914 al 1918 y la segunda que duró de 1939 a 1945. Entonces, como ustedes comprenderán que después de esta época de guerras, la sociedad queda como una sociedad deprimida, frustrada, destrozada, y esta situación psicológica es la que va a captar los autores de esta época. Es decir, van a captar toda esa debacle de la humanidad, pues, ¿no? Luego de una posguerra hay pérdidas humanas y pérdidas económicas también, ¿no? Europa, pues, queda destruida y todos los países que ayudaron en estas guerras también. Entonces, el mundo experimentó grandes cambios y los literatos van a plasmar eso a través de sus poesías o también a través, en este caso, de sus obras literarias, ¿ya? El vanguardismo se desarrolló en los tres géneros, en el lírico, en el dramático y en el narrativo, sobre todo en estos tres. Tuvieron como características la experimentación verbal, es decir, como su nombre lo dice, el vanguardista es el que está hacia adelante, el que está innovando. Sinónimo de vanguardistas diríamos que es innovación. Ellos van a crear nuevos estilos de escritura, ¿ya? Por eso van a experimentar con la poesía, con la narrativa, van a crear nuevas técnicas y recursos innovadores y va a haber una evolución social vertiginosa en los tres géneros. En la poesía, ¿qué características tenemos de estos vanguardistas? Versolibrismo quiere decir que ellos no van a respetar la rima, no van a respetar la métrica, ni las normas de los versos, sino van a romper con todo ello y van a crear una métrica, en este caso, irregular. Van a crear poemas, no importa que tengan o no tengan rima, lo que importa es plasmar ese sentimiento de deshumanización de las personas después de la posguerra. Hay una falta de plan lógico, de pronto ellos escriben a través de una literatura más automática. Por ejemplo, de esto nos habla el estilo, la tendencia del dadaísmo. Ellos podían juntar 5 palabras y con esas creaban una gran poesía que podía tener muchas estrofas. Por ejemplo, podían juntar la palabra mujer, la palabra caos, podían juntar la palabra heces, podían juntar la palabra taberna, entre otras, y con eso creaban grandes poesías. Lo que en ese momento les salía de sus sentimientos más íntimos, no de su yo interior. No importaba que tuviese o no sentido, no importaba que la poesía tuviera un sentido muy estrambótico, muy oscuro, muy anormal. Eso es lo que ellos querían, justamente ese repentinismo, eso que nacía de forma automática. Es como si fuera algo biológico, una poesía más biológica. Es como cuando tú no puedes contener ciertos aspectos de tu biología interna, ¿verdad? Igual, ellos no podían contener lo que les nacía digamos, de su pensamiento en ese momento, ¿no? La preponderancia de la imagen. Van a preponderar en esta poesía un estilo muy bonito que se llaman los caligramas, que deriva también del creacionismo, que es una tendencia literaria. ¿Qué significan los caligramas? Crear poesías a través de imágenes, es decir, la poesía estaba dentro de un formato, de un dibujo, de una imagen. Ellos escribían, por ejemplo, acerca del amor. Su escritura estaba rodeada en cuanto a la forma de un corazón, ¿no? Tenía la forma de un corazón y dentro de ese corazón escribían su poesía. Si escribían acerca, por ejemplo, del ave o de la espada, su poesía tenía la forma de la espada. La escritura estaba rodeada dentro de ese contorno de una espada. Eso se llamaban los caligramas. Por eso en lo que es la poesía le dan preponderancia a lo que es la imagen. En la narrativa hay una visión universal e histórica del hombre. Por ejemplo, una obra que nos narra esta visión universal e histórica es, por ejemplo, la obra de El Ulises de James Joyce. Obviamente no nos estamos refiriendo a Odiseo de la época, ¿no? de la época del clasicismo griego, sino a un Ulises que lucha en cuanto a sus aventuras actuales, pero con el materialismo, en este caso, con el mundo citadino, con el mundo capitalista, ¿no? Él dice, según el autor de James Joyce, también el hombre actual es un Ulises, dice que somos héroes nosotros porque estamos viviendo en un mundo contemporáneo en la cual hay mucha delincuencia, tenemos que luchar contra la delincuencia, contra el hambre, contra la inseguridad, con la falta de comunicación, contra el maquinismo, contra el capitalismo. Entonces, el hombre actual también sería un héroe, así como Ulises de la época griega. ¿Por qué? Porque tenemos que tolerar todo este mundo hostil, falto de inseguridad, lleno de incertidumbre, ¿no? Lleno de capitalismo que a veces maquiniza o esquematiza el alma del hombre. Por eso dice una visión universal e histórica, ¿no? Va a poner a un Ulises histórico de la época griega antigua y va a convertir al hombre actual en un Ulises moderno, precisamente la obra de James Joyce denominada El Ulises. Creo que uno de ustedes iba a exponer esa obra también, ¿no? Temas múltiples y amplia perspectiva. Los temas pueden ser variadísimos. Aquí no solamente como el romanticismo, por ejemplo, habla temas del amor, sentimentalismo, el realismo, temas de la realidad social, ¿no? Aquí habla múltiples temas, incluso va a tocar muchos temas absurdos también, ¿no? Muchos temas absurdos, como este de la metamorfosis, ¿no? Que de pronto un día Gregorio se despierta y está convertido en un insecto, ¿no?
temas variados, no hay hay tema romántico, puede haber tema realista, puede haber tema innovador, puede haber tema antiguo, puede haber tema clásico, etc. Se introducen técnicas novedosas como el monólogo interior, que es el que prepondera, por ejemplo, en esta obra que les acabo de mencionar, el Ulises de James Joyce, en la cual el personaje es el narrador y a la vez el protagonista de toda la historia. Y el flashback principalmente. El flashback es cuando nos vamos haciendo un juego de los tiempos, ¿no? Estamos, por ejemplo, empezamos con el final, y luego volvemos al inicio de la historia, luego volvemos al nudo del centro, entonces vamos jugando mucho con los tiempos, de manera que el lector tiene que estar muy atento, porque los tiempos no son secuenciales, ¿no? No, los tiempos van jugando a una manera de laberinto, por eso le llamamos el flashback, ¿ya? Y en cuanto al teatro, tenemos una técnica temática épico-política, épico en este caso porque va a narrar algunos temas del clasicismo griego, del teatro griego también, ¿no? Que fue muy importante en la época del clasicismo griego, ¿no? El teatro jugó un rol muy importante. La presencia de lo absurdo. Por ejemplo, ¿dónde vemos la presencia del absurdo en una de las obras vanguardistas, que luego lo vamos a ver la próxima clase, también es en la obra, por ejemplo, de Luigi Pirandello, este italiano que escribió 7 personajes en busca de un autor? ¿Más o menos han escuchado? Ahí habla cómo 7 personajes se rebelan contra su autor y están en busca de un autor que les haga caso. Ellos quieren contar su historia y cada uno se considera el personaje más importante, o sea, cada uno quiere ser el protagonista. El padre autoritario, a veces un poco sumiso, ¿no? La mujer, pues, que es también malvada, supuestamente les trata como madrastra a sus hijos. Tenemos la chica que tiene que prostituirse para mantener a la familia. Hay un hijo que es medio loquito, ¿no? Entonces, cada uno quiere narrar su historia y se considera el protagonista. Ellos dicen que su historia es muy intensa, es una historia muy rica, es una historia digna de que cualquier autor podría querer narrar. Entonces, ellos van a interrumpir un ensayo de un teatro X, van a interrumpir, se van a meter, van a irrumpir y van a suplicarle y van a convencer a este autor que les dé vida. Ellos dicen, nosotros queremos vivir, queremos tener vida en una hora, pero queremos que nos escuches, porque el anterior autor no nos quiere escuchar y no quiere relatar la historia nuestra, quiere hacer otra historia con nosotros y nosotros nos hemos revelado contra ellos. Imagínense, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Que los personajes se salgan de una historia y quieran vivir, ¿no? Porque supuestamente van a vivir solo en una historia conocida. Y le van a suplicar a un autor que les dé vida, pero con la historia que ellos quieren narrar y quieren ser escuchados. Pero cada uno quiere ser escuchado y quiere que se narre la historia a su modo. Así más o menos trata este teatro del absurdo, ¿no? Con Luigi Pirandello, en la cual los autores se rebelan contra su autor, ¿no? Los personajes se rebelan contra su autor. Tenemos las rupturas contra las unidades aristotélicas, que son espacio, en este caso tiempo y temática, ¿no? Según Aristóteles, todas las obras del teatro debían desarrollarse en una sola escenografía, un solo lugar, en torno a una sola temática y solo en 24 horas. A diferencia de los vanguardistas, van a innovar, pues que obviamente no van a respetar ninguna de esas unidades. Exponentes que hicieron posible el teatro europeo, el que les acabo de mencionar, 7 personajes en busca de un autor, con Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Bernard Shaw y Henry Ibsen, ya son los más famosos. Aquí están las tendencias que les mencioné. Cada autor se va a inclinar dentro de algunas de estas tendencias. Por ejemplo, el futurismo era una tendencia vanguardista que crearon, ¿no? Estos vanguardistas, que hablaba acerca de la alabanza que le daban a todo lo que representa la tecnología, la máquina. Ellos, por ejemplo, hacían poesías a la rueda, decían que la rueda es el invento más importante que ha podido crear el hombre, ¿no? Porque imagínense, con las ruedas se han creado tantos automóviles que son muy útiles para la sociedad, ¿no? También hablaba de las máquinas, de los procesadores, por ejemplo, las imprentas, de todo aquello que produzca rapidez, movimiento. Tenían digamos, un afán loco por alabar a todo lo que representa movimiento, rapidez, tecnología y obviamente que sea útil para la sociedad. Y obviamente denigraban todo lo que sea tradicional. Por ejemplo, ustedes pueden conseguir su información en la computadora, pero también lo pueden conseguir en un libro. Pero para los futuristas no, se debía quemar todo aquello que represente ideas tradicionales, como las bibliotecas. Debían quemarse las bibliotecas. Para ellos todo era computadora, máquina, movimiento, todo era automático. Entonces es por ello que ellos creaban poesías que dieran pues mayor preponderancia a todo lo que representa el movimiento, como máximo exponente de la belleza. También admiraban mucho lo que es el fútbol, que representaba para ellos también muchos movimientos. El deporte que más admiraban era el fútbol, también le crearon muchos poemas al fútbol. El dadaísmo, ruptura de la relación entre el pensamiento y el lenguaje, es lo que le mencionaba de la escritura automática, ¿no? Ellos decían, normalmente nosotros escribimos como pensamos, hablamos según como pensamos. Cuando alguien te dice, a ver, unas palabras, ¿no? Para
para la cumpleañera. Entonces tú piensas primero y luego hablas, pero ellos no, ellos rompían con todo lo que representa una relación bionívoca de razonamiento. Primero pienso, razono y luego hablo, luego escribo, acuerda como pienso, pero ellos no. La escritura debía ser automática, del alma te debían nacer ciertas palabras y tú escribías el poema con esas palabras. Es como si yo te dijese ahorita, a ver, créame un poema dadaísta. Y tú vas a poner lo primero que se te venga en mente. De repente ayer tuviste una pesadilla, entonces vas a escribir las palabras que recuerdes por ese miedo que tuviste en tu pesadilla y vas a crear una poesía con eso. O yo te doy 5 palabras, tú tienes que crearme con eso lo que te nazca del corazón. Imagínate que te dé la palabra heces, que te dé la palabra fruta, que te dé la palabra pesadilla, camino y tumba. Entonces tú vas a crearme una poesía con esas palabras, ¿ya? Por eso es una escritura automática. Rompe la relación del pensamiento racional con el lenguaje, que debe relacionarse, ¿no? De forma bionívoca. Pienso, luego escribo. Aquí no pienso, solo escribo. Creacionismo. Aquí se manifiestan ideas independientes del universo mediante imágenes completamente nuevas. Como les mencionaba, aquí en el creacionismo tenemos, por ejemplo, a Carlos Oquendo de Amat con 5 metros de poemas, ¿no? Que él escribió sus 5 metros de poemas y realmente si tú abres el libro, los poemas miden 5 metros, ¿no? La página mide 5 metros. Aquí se ven los caligramas que les mencioné, que las ideas se relacionan mucho con estas imágenes, que son las que van a bordear el poema, ¿no? Si hablabas del amor, tu página de tu poema del amor debía estar en forma de corazón. Muy bonita este estilo literario, esta tendencia, porque era como una metáfora, ¿no? Pero en físico, muy bonito. El ultraísmo manifiesta la poesía con puras metáforas, dice, es un poema recargado de metáforas, hay mucho razonamiento, sí, ¿no? Porque las ideas se reemplazan por otras ideas que son precisamente las metáforas. Confusión entre la realidad material y la realidad mental. Los ultraístas se desarrollaron tanto en pintura como también en poesía. El expresionismo es la corriente literaria o la tendencia literaria que va a desarrollarse más en esta obra que vamos a ver el día de hoy, que es la metamorfosis. Es la transposición de la realidad por la sensibilidad provocada por objetos exteriores. En este caso, lo que busca el expresionismo es olvidarte de la realidad, escribir todo lo que tu yo interior te dicta, ¿no? Tu yo interior, tu sensibilidad. Generalmente trata mucho el tema de la angustia existencial del hombre, es decir, el hombre vive angustiado por su vida, entonces vive angustiado por los problemas, ¿no? Por el contexto social, y eso lo va a expresar a través de su miedo, su yo interior, sus sentimientos, es expresar lo más profundo de tus sentimientos acorde a la realidad que tú vives. En este caso, la realidad de Gregorio Samsa, ¿cuál era? El trabajo mecanizado, ¿verdad? Era un pasante de paños, vivía siempre constantemente viajando de un lugar a otro, apenas venía a su casa a dormir, pues todo este mundo materialista, mecanizado, automático de él, lo va a expresar a través de esa falta de comunicación, esa angustia que él tenía, ¿no? Por vivir sin ningún sentido. Y el existencialismo basado en la filosofía, claro, es una tendencia filosófica también el existencialismo, en la cual habla que el hombre está por encima de todas las circunstancias. Este sí es un mensaje muy bueno, porque a veces nos dejamos abatir por el contexto de las circunstancias, pero el existencialismo dice no, el hombre es dueño de las circunstancias, ¿no? Las circunstancias no lo hacen al hombre, sino estás por encima de cualquier otro hecho. Los representantes de este vanguardismo europeo son los siguientes. Tenemos a Hemingway, El viejo y el mar, Estados Unidos, a Franz Kafka con La metamorfosis, James Joyce que le mencioné con el Ulises, Faulkner, El sonido y la furia, Sartre con La náusea, Albert Camus con La peste, André Breton con Fata Morgana, Sapón con Cantos, Paul Elar con El amor y la poesía, Luigi Pirandello, que es lo que les acabo de mencionar del teatro del absurdo, personajes en busca de un autor, Henry Ibsen, Casa de muñecas, Jorge Bernard Shaw, Pigmalión, por ejemplo, mira, acá trata un tema del clasicismo griego, ¿no? De la mitología griega de Pigmalión, y Bertolt Brecht con Madre Coraje y sus hijos, es una obra muy bonita y muy triste, también ha sido llevada al cine. A ver, Franz Kafka, tenemos a este gran autor que escribe la obra La metamorfosis, estudió leyes, tuvo una relación muy conflictiva con su padre, tenía mucho temor a su padre en la vida real, sentía que era muy autoritario con él, sentía que era como un jefe para él, no como un padre y amigo, y pues él escribió una carta famosa que también es una de las obras, que se llama Carta al Padre. Esta carta al padre la descubrió su mejor amigo y su albacea llamado Max Brod. En vida no lo publicó, no fue algo póstumo, ¿no? Publicó una obra póstuma. Él cuenta de una forma anecdótica que era muy pequeñito y le pidió agua llorando a su papá. Bueno, ya todos estaban durmiendo y él pedía agua. Su papá se enojó mucho, lo sacó de la cama así en camisón de pijama y lo llevó pues a la azotea, ¿no? Ahí lo dejó, cerró la puerta del ingreso de la casa y lo dejó ahí, era como si estuviera en la intemperie o en la calle. Él dijo que nunca entendió, ¿no? El mismo Kafka chiquitito dijo, yo nunca entendí la razón
entre pedir agua y sacarme afuera a morirme de frío pues toda la noche, ¿no? Desde ahí le tuvo mucho temor a su padre, es por eso que de una forma autobiográfica él escribe La Metamorfosis, y ahí cuenta que es su padre quien en todo momento intenta como matarlo, ¿no? Cuando le tira, por ejemplo, la manzana porque asustó a la mamá, en el caparazón, en todo momento pensaba en cómo deshacerse de él, que era un estorbo, ¿no? Cuando antes era él quien mantenía a la familia. En cuanto a las características de su obra, es considerado el más alto representante del expresionismo porque expresa todo su mundo interior, ¿no? A través de esa transformación. Él se deshumaniza y pasa de ser un humano a ser un insecto horrendo como es el escarabajo en la cual se convirtió. Muestra una angustia del hombre ante el absurdo del mundo. El hombre está angustiado porque es absurdo vivir solo para trabajar, ¿no? O trabajar solo para poder autosostenerse o vivir. Por eso su angustia se transforma ¿en qué? En un insecto. La angustia lo hace transformarse en un animal, es decir, su vida se minimiza o se disminuye a convertirse en un insecto. Relata hechos sórdidos, oscuros, insólitos, inhumanos. Su ambiente es una atmósfera propia originalísima, tema la soledad, es por lo que él muere, la causa por la que él muere, la soledad, la angustia y la deshumanización. Deshumanización se le dice no solamente el hecho de convertirse, transformarse, mutar a un insecto, sino deshumanización se dice a la falta de sensibilidad que la familia con él tuvo, y él mismo, ¿no? Tuvo falta de humanidad con él mismo, porque dejó de pensar en él para convertirse en una máquina de producir dinero solo para mantener a la familia. Aún así esto le producía mucha angustia porque vivía solo, no tenía hijos, no tenía esposa, ¿no? Consideraba la libertad como prisionera de las normas sociales. Él dice, la libertad no existe como tal, más bien esta libertad nos hace presos, porque sabemos que tenemos que elegir trabajar duro para mantener a la familia, y pues esto nos hace presos de nosotros mismos, ¿no? Por eso él se reía un poco de que existe este concepto de la libertad. Planteó la libertad como una instancia inalcanzable. En realidad nosotros no somos libres, dice, ¿no? Se dice que somos libres, pero no. Por ejemplo, si ahorita ustedes fueran libres, ¿qué elegirían? Realmente. Realmente seremos libres ahorita. Quizá muchos de ustedes elegirían estar en cama escuchando música, viendo televisión, pero en realidad esta libertad es una especie de espejismo, porque en realidad tienen que hacer una clase, tenemos que estar en una clase, pero si eligiéramos realmente con libertad lo que querramos, de repente elegiríamos no estar aquí, ¿no? En clase, elegiríamos estar jugando, de repente, no sé, estudiando otra cosa, ¿no? Entonces, por eso él decía que es realmente una idea inalcanzable, que la realidad no existe como tal. Somos presos siempre de normas, de reglas, de normas sociales que tenemos que cumplir, de horarios que tenemos que cumplir, ¿no? Influencia de Kierkegaard, que hablaba precisamente de ese tema de la libertad. Y mundo atormentado y angustiante. De eso trata el expresionismo, expresar tu mundo interior atormentado, angustiante, estresado. El género que desarrolló Franz Kafka fue el narrativo, ¿no? Con Carta al Padre, que fue una carta que le escribe, La muralla china, novela, La metamorfosis, novela corta, América también, El proceso también. Por ejemplo, en El proceso también se habla de algo absurdo. El personaje central del proceso se prepara su desayuno, se levanta, está dispuesto a irse a trabajar, y de pronto lo llevan preso. Le pones unas esposas y lo llevan preso, y él no entiende por qué lo van a llevar preso. Si él no ha cometido ningún delito. Sin embargo, la obra trata de que le hacen un juicio largo, ¿no? De forma absurda, sin ningún sentido. Hay otra obra, por ejemplo, del extranjero, ¿no? Por aquí creo que está El extranjero, no se ha puesto por acá, de Albert Camus. Él ha puesto a su mamá en un asilo durante más de 20 años y él nunca la va a visitar. De pronto un día le anuncian que su madre ha muerto y él, en lugar de estar triste, va al velorio con una actitud totalmente desafiante, se pone a fumar entre los invitados, cosa que molesta a los invitados. Esa misma noche se va a tener una aventura en una taberna, se va a pasar la noche con esas mujeres que aparecen en la calle que venden sus servicios, y pues vive una vida como si no hubiera muerto su madre, ¿no? Una vida absurda. Entonces, ahí vemos cómo hay estos temas, ¿no? De los absurdos en el vanguardismo. Vamos a ver la metamorfosis. Los personajes centrales son Gregorio Samsa, Gretel, la madre, el padre y la criada, ¿no? La criada es la que contratan, ¿no? Para que pueda limpiar el cuarto, le pueda asistir los alimentos, porque en algún momento la misma hermana que lo adoraba, que era Gretel, empezó a sentir repulsión, ¿no? Porque el insecto pues estaba muy, muy horrendo. El padre, la madre y Gregorio Samsa, que es el personaje central, quien sufre esta crisis de angustia existencial, y pues a la mañana siguiente se encuentra convertido en un insecto. Lo más triste de todo es que, a pesar de que él ya era un insecto, no le preocupaba tanto su transformación, aunque al inicio creyó que era un sueño, ¿no? Dijo, voy a volver a dormir y voy a despertar y seguramente ya me habré incorporado, seguro que es una pesadilla. Cuando se levanta por tercera vez, se da cuenta que realmente esto es algo real, él ya es un insecto, que ni siquiera se puede incorporar de la cama.
Sin embargo, no le preocupa el hecho de ser un insecto. Él dice, no, pero seguro yo me voy a acostumbrar, seguro mi trabajo como es sencillo, solo es repartir, sí lo voy a poder hacer. O sea, en todo momento, a pesar de ser un insecto, él solo piensa en cómo va a trabajar o cómo va a seguir con ese nuevo estado, manteniendo a su familia, cómo va a poder seguir sirviéndoles a la familia, ¿no? Entonces no le preocupa el hecho de no poder levantarse, o qué me pasó, o por qué estoy así, no. Le preocupa el no poder trabajar, le preocupa el no poder seguir siendo el sostén de la familia, de su hermana, de su papá, de su mamá. Imagínense qué triste, ¿no? Él estaba pensando solamente en la parte material, no en su deshumanización que había sufrido, en la transformación que había sufrido. Bueno, como ven, la primera que pues lo quiere mucho, lo sigue asistiendo es Grete, le da pues su leche, su pan que tanto le gustaba a Gregorio, luego termina por tener que cambiarle esa comida por comida putrefacta porque los gustos cambiaron de Gregorio, empieza a esconderse debajo de un sofá, debajo de su cama, le traía la comida, luego la familia se da cuenta que el dinero no le alcanza, le reclaman a Gregorio, ¿no? En su momento, entre ellos, porque no pagó la deuda que tenía antes, ¿no? Con la agencia donde trabajaba él, ¿no? Tienen que pagar la deuda, tienen que pagar los gastos de la casa, los alimentos, así que tienen que ponerse a trabajar todos. Asimismo, como su casa era grande, deciden alquilar algunas habitaciones a unos huéspedes. En una escena aparecen los huéspedes que le piden a Grete, que tocaba muy hermoso el violín, que toque para ellos, ¿no? Y pues durante la noche le daban propinas. Una de esas noches Gregorio no aguantó la emoción de escuchar a su hermano tocar el violín y se acercó a donde estaban los huéspedes con la familia. En ese momento los huéspedes, viendo ese insecto tan horrendo, reclamaron a la familia el arriesgarlos a vivir en un cuarto putrefacto lleno de insectos, creyeron que la casa estaba llena de insectos y se enojaron y se fueron de la casa amenazando con no pagar la pensión de ese mes. Cuestión que enojó mucho al papá, a la mamá y sobre todo a Grete, porque ya no iba a recibir las propinas que recibía por su violín, ¿no? Que tocaba ella. Así que se enojó mucho y jamás su hermano podía escuchar estas palabras de Grete. Grete dijo, es necesario deshacernos de él. Es ahí cuando Gregorio realmente se siente tan, pero tan mal, que él mismo considera convencerse de que él está estorbando, ¿no? Que tiene que morir, tiene que eliminarse, ¿no? Antes, cuando Gregorio, en una de las escenas en la cual la mamá va y lo ve, la mamá se desmaya, y el papá se enoja mucho, le tira una manzana en la caparazón. Aparentemente él habría muerto esa vez, pero no. Solo se pudrió, pero luego la maquillada que consiguieron logró curar la herida del caparazón. Estuvo podrida 3 días, estuvo 3 días en su caparazón podrida, pero no murió esa vez. O sea, a pesar de este golpe físico que el padre le da, arrojándole las manzanas, no muere. Sin embargo, sí muere de soledad, de tristeza y de esta angustia de que su vida no tenía sentido para nada, ya que cuando a Grete dice necesario deshacernos de él, se siente tan mal que siente que realmente su familia lo ha marginado, ya no tiene sentido que él siga existiendo. Así que a la mañana siguiente ya él dejó de existir, ya estaba muerto, ¿no? Obviamente lo recogieron, la criada informó a la familia y para toda la familia fue como una resignación pronta y fue como un alivio, ¿no? Como un alivio más que una tristeza. Así que decidieron irse de viaje entre, se fueron a una provincia para poder compartir entre ellos y olvidarse del momento triste o trágico que habían vivido, ¿no? Con un hijo como Gregorio Samsa. Sin embargo, la familia sigue cometiendo el mismo error, porque ve a Grete, que es hermosa, que es esbelta, que ya es una adolescente muy guapa, y dicen, ya es hora de conseguir un marido. O sea, imagínense, ¿no? Primero vieron a Gregorio como un medio de ¿no? progreso económico, o como una máquina de trabajar o de producir dinero, y ahora la ven a Grete, ¿no? Dicen, no, ya es momento de casarla con un hombre rico, pues que nos haga salir de esta pobreza, ¿no? Y pues ya se ve cómo en un futuro la familia va a utilizar a Grete para conseguir, pues lo que ellos quieren, ¿no? Ser mantenidos en este caso. Y pues Grete escucha nada más esto sin mucho temor, ¿no? Pero así termina la historia, con una esperanza en Grete, porque la ven bonita y la ven como un medio de poder mejorar su vida económica. ¿Cuál sería el tema central de la metamorfosis? La alienación, o sea, la marginación, ¿no? De este sujeto que es Gregorio Samsa, que conduce a una automatización de su vida, o sea, la alienación o la marginación del sujeto moderno, o sea, el sujeto que vive en la capital, que le conduce a vivir una vida automática o deshumanizada. Vivir una vida automática significa eso, deshumanizarnos, olvidarnos de las cosas quizá más importantes de la vida, como son el amor, la familia, ¿no? El compartir, pues entonces se convierte en una máquina de producir nada más. Eso se refiere, o la deshumanización del hombre por este mundo contemporáneo, ¿no? Los temas secundarios serían la mutación del hombre en insecto, rutina de la vida burocrática producida por el trabajo, el maquinismo, el materialismo, el capitalismo, la marginación que te produce esto, sobre todo la marginación que sufrió Gregorio por su familia, la incomunicación
y la explotación del hombre, ¿no? Porque no se ve en ningún momento que la familia le habla o le dice, cálmate, esto va a pasar, ¿no? En todo momento lo desprecian, a pesar de saber que él es un humano, que él es Gregorio, que se ha mutado, lo desprecian y no hay comunicación con él, ¿no? Y la explotación del hombre, en este caso, por la propia familia, imagínense, ¿no? A ver, chicos, vamos a responder las preguntas, ¿me ayudan? ¿Qué alternativa es incorrecta respecto a la vanguardia? Respecto de los temas que hemos expresado, respecto a las características de esta corriente literaria moderna, ¿cuál sería una alternativa que no corresponde a una característica de la vanguardia? ¿Qué idea no correspondería respecto a la vanguardia? ¿Expresó problemas del hombre moderno? Sí, pues precisamente por el trabajo excesivo, ¿no? ¿Apareció en Europa? Sí, en Europa. ¿Uno de los antecedentes fue el existencialismo? Sí, fue una de las tendencias que dio origen, ¿no?, a este tipo de literatura vanguardista. ¿Significó una renovación absoluta del arte? Claro, por ejemplo, el caligrama se crea en la vanguardia, antes no existía. ¿Se aprecia aún? No. Los autores actuales, digamos ya del siglo XXI, no escriben como los vanguardistas, no hay tanta riqueza lingüística, temática, no hay tantos recursos estilísticos, no existen esos flashbacks, no hay tanto como existió en la vanguardia, ¿no? Fue el boom de la literatura, prácticamente la vanguardia europea, imagínense, ¿no? Un boom de la literatura gracias a, bueno, lastimosamente a una consecuencia nefasta, ¿no? Como fueron las guerras mundiales. Señala la alternativa incorrecta respecto a la metamorfosis. A ver, chicos, ¿qué idea no se relaciona con el argumento de la metamorfosis? La letra E. ¿Cuál? La E. Ah, muy bien, claro. Gregorio no se va de la casa, él muere, ¿verdad? El autor del Ulises, es que el autor que les mencioné, ¿se acuerdan? El Ulises moderno, nosotros seríamos Ulises, seríamos héroes de vivir o sostenernos o mantenernos en un mundo hostil, lleno de violencia, lleno de delincuencia, lleno de falta de comunicación, más ahora con la pandemia no nos comunicamos mucho con nuestros seres queridos o familiares, ¿no? Porque tenemos que cuidarnos. Seríamos todos unos Ulises y unas Ulises, ¿no? Seríamos unos héroes de vivir en este mundo tan hostil, ¿no? Eso es lo que plasma la idea de Ulises moderno, somos nosotros, dice, los que vivimos en el mundo contemporáneo. ¿Quién escribió eso? James Joyce. ¿Quién atiende a Gregorio Samsa luego de sufrir este cambio, esta metamorfosis? ¿Quién lo atiende? Grete, ¿no? Pero al final recuerdan que Grete no logra vencer su repulsión y tienen que contratar una criada. Señala la relación incorrecta. Pero, chicos, ¿este personaje se relaciona con esta característica? Estos personajes se relacionan con estas características. ¿Cuál sería la relación correcta? Gregorio representa la explotación. ¿Él explota a otras personas? No, él es el explotado, no. Él lo explota. El jefe no es sumiso, va y le reclama, va y le chanca la puerta, ¿recuerdan? Porque Gregorio jamás había faltado su trabajo. ¿Sorprendió? ¿Quién? La letra D. Muy bien, el padre representa el autoritarismo y lo representó siempre, desde que él era un niño, ¿no? Recuerden, por eso le escribe su carta al padre. Señala la alternativa incorrecta respecto a la generación perdida. Ya, incorrecto, dice, ¿no? Claro, la generación perdida es una generación que vamos a estudiar la próxima semana en algunas obras que hemos visto. Ya, ellos eran una generación que escribía acerca de lo más sórdido del mundo contemporáneo. Algo así como el naturalismo. ¿Se acuerdan que les mencioné que el naturalismo era el estilo más sórdido de escribir acerca del realismo? O sea, era el realismo extremo. Cogía lo más sórdido del realismo. Igual, la generación perdida coge lo más sórdido de este vanguardismo. Es como si fuera un naturalismo. Eso es lo más intenso de este vanguardismo. Mayor preferencia por la línea fantástica, sí, por ejemplo, esta obra se considera, ¿no?, una línea fantástica, la metamorfosis. Reclamo por una mayor atención hacia el arte, sí, afán por crear modelos sociales nuevos, eso es característica de todos los vanguardistas, marcado sentimiento de inconformidad y cuestionamiento de los valores tradicionales. A ver, ¿cuál sería una relación incorrecta con el...? Eso se relaciona mucho con el vanguardismo, en realidad, solamente que va a tocar lo más sórdido del vanguardismo. A ver, un mercado de conformidad, sí. Sí cuestionaban los valores tradicionales también. Ellos decían que
que no eran reales, ¿no? Que no eran reales porque en realidad todos éramos personas que nos basábamos acorde a nuestra situación actual y no respetábamos los valores tradicionales. También rechazaba mucho a los políticos, ¿no? Y se enriquecen mucho de la gente del pueblo y pues ellos realmente no son líderes políticos. Creaban nuevos modelos sociales, sí. Reclamo por una mayor atención al arte también. Ellos tenían preponderancia por línea fantástica, sí, también, pero en menor medida. Ellos escribían más acerca del mundo hostil y real. O sea, la generación perdida no escribía mucho sobre línea fantástica. El vanguardista sí, pero no la generación perdida. Ellos sí eran sumamente realistas. Es una tendencia del vanguardismo. A ver, ¿cuál de estas es una tendencia de las que hemos estudiado? ¿Se acuerdan? El dadaísmo, expresionismo, existencialismo, creacionismo, dadaísmo, futurismo. Creacionismo. Creacionismo, muy bien. Es una característica del vanguardismo. A ver, una característica del vanguardismo. Lo mencioné hace un momento, ¿se acuerdan? Era una tendencia del vanguardismo que escribía con un formato de imagen. La temática o la poesía tenía que escribirse dentro de un formato que correspondiera al título de la poesía. El cultivo de los caligramas, ¿ya? Como les mencioné, el cultivo de los caligramas en el creacionismo. ¿Quién exaltó la naturaleza? Los románticos. Rigidez verbal, los neoclásicos. Individualismo, también los románticos, ¿no? Y cosmopolitismo, los realistas, ¿no? Hablaban todo acerca de la realidad. Obra de Albert Camus, a ver, obra de Albert Camus, chicos. La peste. La peste. Muy bien, La peste. Esto nos va a tocar ver la otra semana. El autor del proceso que les mencioné, ¿se acuerdan? Este autor de esta obra de Franz Kafka narra la historia de un hombre que de pronto se levanta y tiene que ir preso. No sabe por qué lo llevan preso, no sabe por qué lo enjuician tanto tiempo. Por eso se llama El proceso de forma irónica, ¿no? Kafka también, ¿ya? Fueron una de sus obras más famosas, El proceso y La metamorfosis. Describe el contexto histórico del vanguardismo. ¿Cuál fue? La posguerra, les mencioné, ¿no? La posguerra. Tendencia que se desarrolló. ¿Cuáles fueron las tendencias que desarrollaron el vanguardismo? El futurismo, que admiraba la máquina, el movimiento. ¿Se acuerdan? El creacionismo, escribía dentro de imágenes como los caligramas. ¿Se acuerdan? El expresionismo, que hablaba acerca del mundo interior, de la angustia del hombre, como Gregorio Samsa, ¿no? ¿Qué significa ser vanguardista? Ser innovador. Ya la palabra sinónimo de vanguardista es ser innovador, estar hacia adelante. Este es un término de la guerra también. Escribe el nombre de los autores más destacados del vanguardismo. Con el Franz Kafka, James Joyce con el Ulises, Luigi Pirandello con 7 personajes abocados de un autor, Albert Camus La peste, Jean-Paul Sartre con La náusea, entre otros. Escribes El argumento del viejo y el mar de Ernest Hemingway, Ulises de James Joyce, El proceso, que es otra obra de Kafka, que no lo hemos visto, hemos visto solo La metamorfosis, y Madre Coraje y sus hijos, que es muy triste esta obra y también ha sido llevada al cine. Chicos, hoy el tema era un poco largo porque había muchas características y mucha temática, así que hoy día coordino para exponer mañana. Ya las obras que van a exponer hoy lo hacemos mañana, ya que mañana sí nos toca un tema bien chiquito, que es la coma. No, unas son 4 reglas de las comas, nada más. Y mañana podemos exponer. Hoy no ha habido tiempo porque, bueno, el tema era un poquito largo. Sí, les escucho. Y del tema 5. El tema 5, chicos, ¿les parece si lo recuperamos el día viernes? Porque también es un poquito largo. ¿Ya? Viernes, pero por la mañana. Claro, la hora que tienen libre ustedes. Chicos, ya les voy enviando su invitación entonces. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Pregunta, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por participar. Entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Cuídense mucho, gracias. Me presentan sus tareitas, por favor, y sus evaluaciones. ¿Ya? Cuídense, gracias.